Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronald Vera Díaz. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fisiología cardíaca, centrándonos básicamente en lo que es el músculo cardíaco, el potencial de acción de las células miocárdicas y el sistema de conducción eléctrica del corazón. Bien, entrando a lo que es fisiología cardíaca. Bueno, antes de hablar de fisiología cardíaca, tenemos que tener presente y en claro lo que es la anatomía del corazón. Dando un breve repaso, el corazón está situado en el tórax, por detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones. El corazón descansa sobre el diafragma, que es un músculo que separa las cavidades torácica y abdominal. Bueno, se encuentra dentro de una bolsa denominada pericardio. Esta bolsa pericárdica tiene dos hojas, una interna sobre la superficie cardíaca y otra externa que está fijada a los grandes vasos que salen del corazón. Entre ambas hojas existen una escasa cantidad de líquido para evitar su roce cuando late. La superficie más externa del pericardio está fijada a las estructuras próximas mediante ligamentos. Así está unido por estos al diafragma, la columna vertebral y la pleura de ambos pulmones. Centrándonos en lo que es la morfología tanto externa como interna, el corazón, como vemos aquí en la imagen, tiene forma de cono invertido con la punta dirigida hacia la izquierda. En la base se encuentran los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón y también la sacan. Los vasos encargados de llevar la sangre al corazón son las venas cavas superior e inferior y las venas pulmonares. Los vasos sanguíneos que se ocupan de sacar la sangre son la arteria pulmonar y la aorta. Las venas cavas que recogen la sangre venosa del cuerpo desembocan en la aurícula derecha y las venas pulmonares que llevan la sangre oxigenada desde los pulmones terminan en la aurícula izquierda. También se observan dos estructuras, una a la derecha de la aorta y otra a la izquierda de la arteria pulmonar. Se denominan orejuelas y forman parte de las aurículas. El corazón tiene una cara anterior, una posterior y dos bordes, derecho e izquierdo. En la superficie cardíaca se halla la grasa por la que avanzan las arterias y las venas que riegan el corazón, es decir, las arterias coronarias, que llevan la sangre al músculo cardíaco y las venas coronarias que la sacan. Bueno, entrando ya básicamente a lo que es el peso del corazón, este varía según la edad, el tamaño y el propio peso de la persona. Se considera que el corazón pesa el 0.45% del peso corporal en el hombre y el 0.40% del peso corporal en la mujer. De tal modo que en el adulto de estatura media el peso del corazón oscila entre 250 a 300 gramos en los hombres y de 200 a 300 gramos en las mujeres. Y bueno, y cuando se trata de deportistas profesionales, habitualmente el corazón muestra un aumento fisiológico o natural de su peso. Entrando ya básicamente a lo que es la fisiología del corazón, el corazón tiene una principal función, que es la de proveer sangre a todos los tejidos del cuerpo. De manera sencilla, el ciclo es el siguiente. La aurícula derecha es la primera cámara cardíaca donde llega la sangre. Aquí desembocan las venas cavas superior e inferior y el seno coronario que trae el drenaje venoso del corazón. El atrio derecho se comunica con el ventrículo derecho a través de un orificio que enmarca la válvula tricúspide y de aquí la sangre sale por la arteria pulmonar para que sea oxigenada en los pulmones. Todo este mecanismo se le conoce como circulación menor. La sangre, una vez oxigenada, regresa al atrio izquierdo por 4 venas pulmonares y de aquí pasa hacia el ventrículo izquierdo atravesando la válvula mitral o bicúspide. Al ventrículo izquierdo es el encargado de enviar la sangre hacia la circulación sistémica y todo este circuito se le conoce como circulación mayor. Bueno, así funcionalmente el corazón está formado por dos bombas, la que corresponde al corazón derecho encargado del flujo sanguíneo en la circulación menor y el corazón izquierdo que impulsa la sangre llevándolo a cabo la circulación mayor.
Entrando al músculo cardíaco, sabemos que el corazón está formado por músculo cardíaco, pero bueno, se pueden encontrar tres clases musculares diferentes: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. El músculo cardíaco se contrae de casi la misma forma que lo hace el músculo esquelético. La diferencia estriba en que la contracción del músculo cardíaco tiene una mayor duración. Las fibras excitadoras y conductoras especializadas se contraen débilmente, ya que no contienen demasiadas fibras contráctiles, y su función es de estimular y controlar el latido cardíaco. Las fibras musculares cardíacas se disponen como un enrejado, se dividen y se vuelven a unir varias veces. Poseen carácter estriado y contienen miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y de miosina casi idénticos a los del músculo esquelético. Las células musculares cardíacas se encuentran atravesadas por áreas oscuras denominadas discos intercalares, membranas que separan a las células entre sí, cuya cualidad es la de ejercer 400 veces menos resistencia que el resto de la membrana muscular cardíaca, y al conjuntarse unas con otras forman uniones permeables y comunicantes conocidas como gap junctions. Estas permiten una difusión casi totalmente libre de los iones, que traducido a la meramente funcional, hace que los potenciales de acción viajen de una célula miocárdica a la siguiente a través de los discos intercalares con escasos obstáculos. El músculo cardíaco forma un sinsitio celular. ¿Qué quiere decir? Que las células están interconectadas de tal forma que cuando se excita una de estas células, el potencial de acción se extiende a todas ellas, saltando de una célula a otra a través de las interconexiones del enrejado. Retomando el concepto anterior de las clases de músculo miocárdico y aplicando sobre la función sitial del músculo cardíaco, el corazón se compone de dos sinsitios, el auricular y el ventricular, compuesto por paredes de las aurículas y los ventrículos respectivamente, conectadas por las válvulas auriculoventriculares. El tejido que rodea estas válvulas es en realidad tejido fibroso, que no permite la conducción directa de los potenciales del sinsitio auricular al ventricular. Así, los potenciales solo pueden viajar de las aurículas a los ventrículos a través de un sistema de células especializadas, conocido como haz auriculoventricular. Esta separación permite que las aurículas se contraigan un poco antes que los ventrículos, lo que representa una característica de gran importancia para el funcionamiento del corazón como bomba. Aquí podemos observar primero un dibujo del músculo cardíaco y su configuración dispuesto como enrejado. Un acercamiento a la miofibrilla nos permite ver los canales iónicos involucrados en la contracción del músculo cardíaco, en especial los de calcio. Cuando el calcio libre pasa al interior de la miofibrilla se contrae, y al salir existe una relajación. Bien, entrando a lo que es el potencial de acción de las células miocárdicas, estas poseen un potencial de acción diferente al músculo esquelético. Por ejemplo, el músculo ventricular tiene un valor de voltaje muy negativo, de unos menos 85 milivoltios. En cada latido, el potencial de membrana se eleva hasta un valor positivo de 20 milivoltios. Esto supone que el potencial de acción por término medio de unos 115 milivoltios. Podemos encontrar también 5 fases diferentes en el potencial de acción miocárdico, que van del 0 al 4, y se caracterizan por los diferentes iones que participan en cada una de ellas, y que por lo tanto también registran diferentes actividades eléctricas. Entrando en la primera fase, que es la fase 0, o también conocida como de despolarización, esta se caracteriza por la apertura de canales de sodio, dependientes de voltaje, con la consecutiva entrada de este ion. También se observa una apertura de canales lentos de calcio y la entrada del ion al espacio intracelular. Tras la punta inicial encontramos una apertura de canales de potasio y con ello encontramos la fase 1. La fase 1 del potencial de acción cardíaco, la salida de potasio se provoca una repolarización rápida y corta
ya que la constante entrada del calcio por los lentos de calcio provoca un cierre de los canales de potasio, entrando a la fase 2, la cual se caracteriza por la presencia de una meseta en el potencial de acción que dura unos 0.2 segundos aproximadamente en el músculo auricular y 0.3 en el músculo ventricular. Gracias a la presencia de esta meseta, el potencial de acción hace que la contracción del músculo cardíaco dure hasta 15 veces más que la del músculo esquelético. Existen dos factores por los cuales se explica por qué se produce la meseta y el potencial de acción prolongado. Estos han de considerarse también como diferencias entre la fisiología del músculo cardíaco y el músculo esquelético. Estas dos diferencias se expresan en la membrana. La primera es la existencia de dos tipos de canales iónicos: los canales rápidos de sodio, que permiten la entrada de grandes cantidades de iones sodio. Se denominan rápidos ya que solamente pertenecen abiertos unas 10 milésimas de segundos para cerrarse bruscamente después. Y los canales lentos de calcio, que se abren lentamente y permanecen abiertos por un periodo de tiempo mayor que los primeros. Durante este periodo fluyen al interior de la fibra muscular cardíaca grandes cantidades de iones sodio y calcio, lo que mantiene un periodo de despolarización prolongado, dando origen a la meseta del potencial de acción cardíaco. La segunda diferencia funcional consiste en que inmediatamente después del comienzo del potencial de acción, la permeabilidad para el potasio disminuye unas 5 veces, tal vez provocando por la entrada de grandes cantidades de iones de calcio. Esta permeabilidad relativa al potasio disminuye la salida del mismo durante la meseta del, evitando que éste vuelva a su nivel de reposo. Una vez transcurrido los 0.2 o 0.3 segundos, se cierran los canales lentos de calcio y sodio, cesando la penetración de estos iones. Entonces entramos a lo que es la fase 3, donde la permeabilidad de la membrana para la salida del potasio aumenta, proporcionando así una repolarización que lleva a la célula miocárdica a su voltaje negativo de nueva cuenta. Y por último tenemos lo que es la fase 4, donde la bomba sodio-potasio ATPasa se encarga de bombear iones sodio hacia el exterior de la célula a través de la membrana, al tiempo que introduce potasio del exterior al interior. De este modo, mantiene las diferencias de contracción iónica a ambos lados de la membrana celular y establece un potencial eléctrico negativo al interior de las células. Esta bomba se compone por una porción transportadora compuesta por dos proteínas globulares denominadas subunidad alfa, que posee 3 sitios receptores para la unión de los iones sodio sobre su porción intracelular y 2 sitios receptores para el potasio en el exterior en su porción interna cercano a los ligandos. Para el sodio se encuentra la actividad ATPasa. La función básica consiste en transportar 3 moléculas de sodio fuera de la célula y 2 células de potasio al interior, descomponiendo una molécula de ATP en ADP. Bien, por último tenemos lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Como ya vimos anteriormente, lo que son la forma en la que las fibras musculares del corazón responden a los estímulos eléctricos, ahora vamos a centrarnos en lo que es el sistema de conducción. En primer lugar, analizamos el nodo sinoauricular, también conocido como nodo sinoatrial o de Kate y Flack, localizado cerca de la desembocadura de la vena cava superior y a menos de 1 milímetro de profundidad respecto al epicardio. Recibe aporte sanguíneo en un 55 a 60% de la arteria circunfleja derecha y un 40 a 45% por la izquierda. El nodo sinoauricular es conocido como el marcapasos fisiológico del corazón, ya que genera los potenciales de acción que despolarizan a todo el miocardio. Y cada uno de estos pulsos se traduce como un latido cardíaco. Las células que componen el nodo sinoauricular son capaces de generar propios potenciales de acción. Uno de los fenómenos que explican esto es que poseen un potencial de reposo de menos 55 milivoltios, lo cual es significativamente menor que el músculo cardíaco.
Sumado a estos, existen en ellas canales de sodio que siempre se encuentran abiertos, permitiendo que el voltaje interior de la célula aumente progresivamente. Y al llegar a los menos 40 milivoltios se alcanza el estímulo umbral y se inicia la despolarización. Bueno, el expulso eléctrico se difunde por las aurículas que, como ya mencionamos en el sitio, en textos de fisiología se mencionan 3 vías internodales que conectan el nodo sinoauricular con el nodo auriculoventricular y que tienen como función el llevar impulso de una manera rápida a este último. La primera es la vía anterior o de Bachmann, que se inicia en la zona anterior del nodo sinoauricular, rodeando la vena cava superior y se divide a nivel de la pared anterior de la aurícula derecha en 2 haces. El primero va hacia la aurícula izquierda y el segundo hacia el nodo auriculoventricular. La vía media o de Wenckebach se inicia en el borde posterior del nodo sinoauricular, por detrás de la vena cava superior. Corre por la pared posterior del tabique interauricular y finaliza en el nodo auriculoventricular. Por último, la vía intermodal posterior o de Trorel se inicia en el borde posterior del nodo sinoauricular y finaliza en el borde posterior del nodo auriculoventricular. La transmisión del impulso eléctrico tarda en llegar al nodo auriculoventricular entre 0.03 y 0.04 segundos. El nodo auriculoventricular es una estructura superficial que descansa justo debajo del endocardio de la aurícula derecha y directamente arriba de la inserción septal de la válvula tricúspide. Su función es retrasar el impulso eléctrico aproximadamente unos 0.09 segundos para permitir que las aurículas se contraigan mientras los ventrículos se encuentran relajados. El impulso corre a partir de aquí por un haz penetrante del nodo auriculoventricular, generando otro retraso de aproximadamente 0.04 segundos. El retraso en el impulso dado por estas células se explica por un número disminuido de gap junctions. El haz penetrante del nodo auriculoventricular se divide en 2 ramas o fascículos, izquierda y derecha, conocido como haz de His. La rama izquierda se divide a su vez en una rama anterior y una posterior. Los fascículos del haz de His se encuentran rodeados de una vaina fibrosa que no permite que el impulso llegue a las células miocárdicas hasta que se ramifiquen y se subdividen propagándose por el subendocardio de manera radial, del centro hacia afuera hasta llegar al epicardio. Y bueno, la integridad del sistema de conducción eléctrica garantiza una disminución uniforme, pero no ocurre al mismo tiempo en toda la masa muscular cardíaca. Cabe mencionar que el conocimiento pleno del mismo es necesario para poder comprender de manera amplia el electrocardiograma, ya que este es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Y bueno, esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado para poder comprender y entender algo de la fisiología cardíaca del corazón. Gracias.